Tablas de frecuencia para datos agrupados o datos categóricos. Recuerda que en ocasiones anteriores te mostré cómo hacer una tabla de frecuencia para datos sueltos en cualquier variable, por ejemplo, de tipo continua y por supuesto en escala de intervalo o razón. Vamos a partir de ese ejercicio para ahora, primero, agrupar nuestros datos en categorías que pueden ser categorías de tipo nominal o de tipo ordinal, y posteriormente generar con ello una tabla de frecuencias, pero ya con los datos agrupados por intervalos de clase. Vamos a partir de esta base de datos de 30 estaturas. Es una variable, por supuesto, de razón o escalar, de tipo numérica, que representa la estatura de 30 estudiantes de una universidad. Si quisiéramos, por ejemplo, la tabla de frecuencias para los datos sueltos, recordemos que solamente tendríamos que ir a analizar estadísticos descriptivos, elegir la variable estatura, marcarla en el cuadro de diálogo y pasarla a las variables de análisis, marcar mostrar tablas de frecuencias y en estadísticos elegir los que necesitemos. Pero, por ejemplo, media, moda, mediana y desviación estándar. Dándole clic en continuar, podemos proceder, vamos a aceptar, y de manera inmediata podemos ver nuestra tabla de frecuencias de los 30 datos. Como podemos ver, además de nuestra media, moda y mediana, tenemos todas y cada uno de los datos obtenidos en la muestra y las frecuencias en el caso de aquellos que se repiten, que como podemos ver, solamente son 3. 166 que se repite 2 veces, 172 que se repite 3 veces y el 187 centímetros que se repite 2 veces. Por lo tanto, esta tabla de frecuencias para datos sueltos es totalmente inoperante. Nos convendría mejor agruparlos en intervalos de clases y luego generar una nueva tabla de frecuencias para datos agrupados. Para ello, recuerda, primero tenemos que generar nuestros intervalos de clase. Y nuestros intervalos de clase los podemos generar a gusto y necesidad, por supuesto, del investigador, o bien podríamos utilizar la regla de Sturgis para poder hacer el procedimiento. Vamos a hacerlo de manera rápida este procedimiento, ya lo hemos hecho en cápsulas anteriores. Primero tenemos que tener ciertos datos para poder generar nuestro análisis con base en la regla de Sturgis. Tenemos que irnos, por supuesto, a la columna transformar, agrupación visual, elegir la variable que queremos agrupar, pedir que no deje ningún caso fuera y darle clic en continuar. A partir de aquí tenemos ya los datos necesarios para poder hacer este ejercicio. De entrada, recuerda, te puedes basar en la tabla que les envié y que ustedes tienen acceso a ella para sustituir aquí los resultados obtenidos en esta agrupación y con ello generar, con la regla de Sturgis, el número de intervalos de clase o categorías que quieren tener. Acuérdate, el mínimo, el máximo son nuestra primera materia prima. Valor máximo 198, valor mínimo 154, lo ponemos aquí. Luego el rango, que no es otra cosa más que la resta entre el máximo y el mínimo, nos da 44 puntos. Y la regla de Sturgis, que si no lo olvidas, es 1 más 3.32 por el logaritmo de n. En este caso nuestra n es de 30, aquí lo podemos ver, así que el logaritmo de 30 multiplicado por 1 más 3.32 nos da 5.9. No olvides que ya hemos recomendado siempre redondear al número inmediato superior, con lo cual quedaría en 6. Esto significa que vamos a tener 6 intervalos de clase. La amplitud de ese intervalo de clase, en este caso nos ha quedado en 7.33. Si no lo olvidas, ya habíamos recomendado en sesiones anteriores, en estas cápsulas, que si la variable es continua, no redondees la amplitud. En este caso, la estatura en centímetros es continua. No es necesario redondear la amplitud y tal cual se va a registrar como 7.33.
Necesitamos nuestro primer punto de corte, que es evidentemente el valor mínimo más la amplitud, que quedaría en 161.33. Y lo que ahora tenemos que hacer es generar los puntos de corte. Vamos a ponerle a nuestra variable agrupada el nombre stat AG, variable agrupada, bajo la técnica de ST, es decir, Sturges. Creamos los puntos de corte y aquí vamos a poner la información que ya obtuvimos en esta casilla. Primer punto de corte, ¿dónde va a quedar el primer punto de corte? 161.33. Número de puntos de corte redondeados con la regla de Sturges, 6 puntos de corte. La amplitud sin redondear, 7.33. Si tú observas aquí, podemos tener un dilema, puesto que nos ha marcado que la ubicación del último punto es 197.98, la cual queda por debajo del valor máximo 198. ¿Esto es por qué? Porque no estamos poniendo el número de decimales necesarios. Si te das cuenta, aquí son 3. Si lo hacemos como debe ser, 7.333, el último punto alcanza a abarcar el rango mayor. Damos clic aquí en aplicar y ya nos generó los intervalos que pedimos, los 6 intervalos que pedimos. Lo único que resta, por supuesto, es hacer las etiquetas. Para ello, también te puedes ayudar de justamente un archivo, por ejemplo, en Excel, para que tú generes cuál va a ser la amplitud de cada intervalo de clase, teniendo, por supuesto, como punto de partida sumar al número inmediato inferior la amplitud. Por ejemplo, aquí, 154 más 7.33 te da 161.33. El siguiente tendría que partir de 161.34 más 7.33, 168.66, así hasta llegar a 198. Y lo único que habría que hacer aquí es sustituirlos aquí por esa etiqueta, ¿vale? Entonces lo podemos hacer sin mayor problema. 154-161.33, 161.34 168.66. La siguiente etiqueta, 168.67-175.99. Después 176-183.33. Después 183.34-190.66. Y finalmente 190.67-198. Verifica siempre que no hayas cometido un error al poner las etiquetas para que a la hora de interpretar no estés cometiendo errores posteriores. Una vez que ya esté, hay que crear, en este caso, tus etiquetas ya están creadas. Le damos clic en aceptar y en automático nos ha hecho la agrupación visual. Como lo podemos ver, ya está aquí nuestra agrupación visual. Lo podemos ver con el valor de la etiqueta, como está aquí, o lo podemos ver con el valor que nos dio en automático. Es decir, el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4. Aquí los rangos nos los dio de el menor al mayor. Aquí podemos ver, esta entra en este rango, esta entra en este rango,
Y bueno, vemos que 198 no lo ha puesto en un rango inmediato superior. Aquí la recomendación para que todos queden dentro de la misma estructura es que tú eligieras de manera manual el rango al que le corresponde de 190.67 a 198 para que ahora sí todos queden en el rango correspondiente. Con esto tenemos ya la agrupación, cosa que ya sabías cómo calcular. Sin embargo, esto es necesario para que ahora podamos hacer una tabla de frecuencias para datos agrupados, porque para poder llevar a cabo este procedimiento necesitamos generar un nuevo archivo. Un archivo en donde nosotros tengamos, por supuesto, el intervalo de clase, que es justamente de qué número a qué número constituye cada rango, cada categoría, y la marca de clase. La marca de clase no es otra cosa sino el intervalo medio, el punto medio entre el mínimo y el máximo valor de cada categoría. Se puede calcular sencillamente sumando el valor mínimo y el valor máximo de ese intervalo y dividiéndolo entre 2, es decir, obteniendo un promedio. De esa manera podemos obtener las marcas de clase, que es el punto medio entre, insisto, el valor mínimo y el valor máximo. Y a partir de aquí, tener marcadas nuestras frecuencias de valores que caen en cada intervalo. Es decir, cuántos caen en el intervalo de 154 a 161.33. Si nosotros vemos ese intervalo, está aquí, 154 a 161.3. Es el intervalo número 7. ¿Cuántas veces vemos que aparece 7 en esta distribución? Pues por supuesto, 2 veces. Esta información es la que tendremos que capturar ahora en nuestra nueva base de datos. Para ello, nos vamos ya a una segunda base de datos que previamente hemos capturado para facilitar el trabajo en esta cápsula. Aquí podemos ver que hay 6 intervalos de clase, es decir, hay 6 categorías de 154 a 161.33 hasta la de 190.67 a 198. Y aquí es donde tenemos que generar 2 variables más. La primera, por supuesto, es la de clase. Es una variable totalmente ordinal a la cual hay que ponerle la etiqueta para cada uno de sus valores. Es decir, el valor 1 para el rango o intervalo 1, en este caso es de 154 a 161.33 y así subsecuentemente hasta el valor 6 que corresponde al último rango. No olvides recordar que esto está en ordinal, porque los rangos están, por supuesto, dando un orden. Son clases, pero realmente lo que estamos formando son intervalos de clase en rangos ordenados. La segunda variable en escala es de tipo numérico porque es la frecuencia, el número de veces que nosotros vamos a encontrar un dato ubicado en esa clase. Y por último, una tercera variable llamada marca de clase. En esa tercera tenemos que ubicar el punto medio de cada intervalo, que ya hemos visto cómo se calcula aquí, justamente en marca de clase. Pero que yo te invitaría también a trabajarlo aquí en el SPSS. Bien podríamos abrir 2 columnas más, una para el intervalo inferior, otra para el dato del intervalo superior, y luego pedir que lo calculara. ¿Cómo ya lo sabrías? ¿Te acuerdas? En calculadora, pedir que la variable 1 la sume a la variable 2 y luego las divida entre 2. Es decir, esta fórmula que hemos programado en Excel también se podría calcular en SPSS. Y con eso tendríamos ya nuestra marca de clase. ¿Sale? Ya tenemos esa otra parte. Ya estamos a un solo paso, por supuesto, de poder generar nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Lo que hay que hacer ahora es ponderar, tema que también ya vimos en cápsulas anteriores. Vamos a ponderar los casos
por frecuencia, como exactamente la misma ruta que utilizamos para hacer una tabla de contingencias. Esto significa que me voy a ponderar casos, ya lo vimos, datos, última opción, ponderar casos, abre cuadro de diálogo, elegimos la variable frecuencia para que la pondere a partir de ello. Ya una vez seleccionada le damos clic en aceptar y en SPSS vemos que nos ha dicho que ya están agrupados. Ahora sí, ya está todo lo que necesito para generar una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Cómo le hago? Finalmente, la misma ruta que para datos sueltos o sin agrupar. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Lo único que vas a cambiar aquí es que ya no vas a hacer uso ni de la estatura de manera desagrupada, ni de la estatura por clases. La variable que vas a utilizar para generar tu tabla de frecuencias es la variable marca de clase. La seleccionamos, la solicitamos, pedimos tablas de frecuencias y vamos a pedir los mismos estadísticos que pedimos para los datos sueltos, media, moda, mediana y desviación estándar. Continuar y aceptar. Y listo. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Aquí está nuestro primer valor. Tenemos nosotros 2, 6, 9, 6, 5 y 2 para cada uno de nuestros intervalos. Si tú lo observas aquí, corresponden perfectamente a la que ya teníamos pre-capturada en Excel. Lo interesante ahora es que vas a notar si tus estadísticos, en este caso descriptivos, son iguales a cuando se capturaron sueltos que cuando se capturaron agrupados. Y como notarás, no son exactamente iguales. Te preguntarás por qué. Recuerda, aquí al agrupar los datos, ya no sabemos exactamente qué valor tuvo. Sabemos que está en un rango, pero no sabemos exactamente cuál tuvo. Y las fórmulas de media, moda, mediana y desviación estándar son distintas para datos agrupados. Aquí nosotros teníamos los datos sin agrupar y por eso podemos ver la tabla original. De 175.06 para la media cambia a 175.26. Realmente queda muy cercano. Porque la mayoría de las veces, cuando no tenemos los datos sueltos, sino agrupados, esta es la única opción para calcular más o menos, con un rango de error aceptable, cuál habría sido el promedio real. Aquí nos fuimos al revés, sí los teníamos sueltos, pero nosotros queremos mostrar en nuestro artículo los datos agrupados para facilitar su interpretación.